Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que seguro ha cruzado la mente de muchos al navegar por Internet. ¿Qué hace el Evangelio en las redes sociales? Sí, es una pregunta vigente. ¿Es simple proselitismo adaptado a los tiempos? ¿Una moda pasajera? ¿O hay una lógica más profunda detrás? Exacto. ¿Es estrategia o algo más? Tenemos en nuestras manos extractos de un texto titulado La predicación del Evangelio en la era digital. Nuestra misión hoy es ir más allá de la superficie, ¿no? Ajá. Y entender las raíces teológicas e históricas que, según este material, impulsan esta práctica. Queremos averiguar por qué se argumenta que esto no es solo una ocurrencia moderna, Claro. sino una continuación coherente de principios muy, muy antiguos. Sí, eso es lo que plantean. De entrada, lo que llama la atención es que el texto descarta la idea de que sea un simple capricho. Lo presenta como un imperativo que surge de la fe misma. Un imperativo. Y una adaptación necesaria al ecosistema donde hoy vivimos gran parte de nuestra vida social. Suena fuerte. Así que, vamos a desmenuzarlo un poco. Dale, me parece perfecto. Arranquemos por la base teológica que propone el texto. Todo parece anclarse en un mandato central del cristianismo, la llamada Gran Comisión. Ajá, la Gran Comisión. Clásico. Se cita directamente Mateo 28, versículos 19 y 20, donde Jesús instruye a sus seguidores: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Ahora, lo interesante es cómo interpreta ese id. Claro, porque id suena a moverse físicamente, ¿no? Exacto, pero el texto sugiere que no se limita a eso. Exacto. Y aquí es donde, para mí, se pone realmente fascinante. Porque el texto conecta ese id con nada menos que la encarnación. ¡Wow! La encarnación. Sí, haciendo referencia a Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La lógica que presentan es potente, ¿eh? Sí, se nota. Dios no envió un mensaje abstracto, un email cósmico, digamos. Se hizo presencia real, tangible, en medio del mundo. Claro. Siguiendo esa línea, el argumento es que si las redes sociales son hoy un ambiente, un espacio existencial donde la gente, especialmente los jóvenes, habita... ¿Dónde está, básicamente? Donde está, exacto. Entonces la Iglesia, para ser fiel a ese modelo encarnacional, tiene el deber de estar presente allí. No solo de transmitir hacia allí. Entiendo. Entonces, la perspectiva que ofrece el texto va mucho más allá de usar las redes como un simple altavoz o una valla publicitaria, ¿verdad? Totalmente. La idea es buscar una presencia auténtica, que permita el diálogo, el encuentro, como dice el propio texto, llevar el mensaje al corazón de la cultura digital. ¿Implica eso un cambio de mentalidad sobre lo que significa comunicar la fe? Completamente. Es un giro clave. No se trata solo de emitir un mensaje unidireccional, sino de propiciar un encuentro. Un encuentro. Sí, el objetivo último, según esta visión, no es solo la difusión de información, sino fomentar un encuentro significativo con el mensaje y potencialmente con una comunidad de fe. Precisamente dentro de ese entorno digital donde las personas ya están viviendo, trabajando, relacionándose. Es pasar de la transmisión al testimonio presente, digamos. Me queda claro, además de esta base teológica fuerte, el texto también nos invita a pensar sobre la tecnología misma de una forma particular, ¿no? Sí, eso es otro punto interesante. Sugiere verla no como algo neutro o inherentemente malo, sino como un don divino, una expresión de la creatividad que Dios infundió en la humanidad al crearla a su imagen. Hace referencia a Génesis 1:26. Sí, pero es una visión que viene con una advertencia crucial. O sea, no es ingenua. Ah, bien. ¿Cuál? Como cualquier don potente, se reconoce explícitamente que la tecnología puede, y de hecho es, mal utilizada. Todos lo vemos. Claro, todos los días. Por eso, el desafío que el texto plantea a la comunidad creyente no es demonizar o rechazar la tecnología, sino buscar santificarla y redimirla. Una tarea, nada menor. Santificar y redimir. Suena ambicioso. ¿Y qué significa eso en la práctica según este enfoque? ¿Cómo se come eso? Bien para transmitir verdad y valores éticos. Ajá. Y esto es muy relevante hoy, para contrarrestar activamente la toxicidad, las polarizaciones cargadas de odio que, como sabemos, también encuentran un caldo de cultivo fértil en el entorno digital.
Uf, sí que lo encuentran. Implica una intencionalidad redentora en su uso. No solo usar la herramienta, sino intentar influir positivamente en la atmósfera del propio espacio digital, cambiar un poco el aire, ¿viste? Tiene lógica. No es solo estar, sino cómo se está. Ahora esto conecta con otro pilar del argumento del texto, la perspectiva histórica. La historia siempre ayuda a entender. Sugiere que esta adaptación a Internet y las redes sociales no es una anomalía, sino la continuación de un patrón muy antiguo en la historia del cristianismo. ¿Es así? Totalmente. La fuente es muy enfática en esto y ofrece ejemplos concretos que son bastante reveladores, la verdad. A ver. Señala cómo los primeros cristianos no se aislaron, sino que aprovecharon la tecnología de su época, las eficientes calzadas romanas para la movilidad, Claro. las rutas y el griego koiné, la lengua franca del imperio, para una comunicación amplia. Fueron en cierto modo los primeros networkers. Usaron la red de su tiempo. Qué buena imagen. Luego, da un salto a un momento clave, la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV. El texto la califica, sin rodeos, como un motor de la historia. Un motor, sí. Fuerte. Argumenta que fue absolutamente fundamental para la difusión masiva de la Biblia y las ideas de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Sin esa tecnología de comunicación masiva, bueno, el impacto habría sido radicalmente distinto. No cabe duda. Y más cerca de nuestro tiempo, menciona cómo la Iglesia adoptó, no sin debates internos seguramente, la radio y luego la televisión en el siglo XX. Cierto. La radio, la tele. El punto recurrente es que cada nueva tecnología comunicacional representó una transformación social profunda. Y la Iglesia, según este análisis, entendió que ignorar estos motores equivalía a automarginarse y dificultar el cumplimiento de su misión comunicadora. O sea, que la adaptación no fue vista como una opción. Exacto, sino como una necesidad para seguir siendo relevante, para seguir hablando un lenguaje que la gente entendiera. Es potente esa lectura histórica. Me llama la atención cómo traza un paralelo directo entre la predicación que históricamente se hacía en lugares físicos de reunión, la plaza pública, el ágora en Atenas, las sinagogas, ¿Lugares de encuentro social? Sí. y lo que representan las redes sociales hoy. Las define de hecho como la plaza pública global y contemporánea. Esa analogía es central en el argumento del texto. Las redes sociales como el nuevo Areópago. El Areópago, qué imagen. Y aquí trae a colación el famoso episodio de Pablo en Atenas, relatado en Hechos 17. Así como Pablo, al parecer, ajustó su discurso para conectar con la audiencia filosófica y culta del Areópago ateniense. Que era el centro cívico e intelectual, ¿no? Exacto. El texto subraya que hoy es indispensable adaptar el mensaje cristiano. Hay que usar el lenguaje, los formatos y abordar las preocupaciones propias de la audiencia digital. Para que no sea un monólogo. Justamente, para que no sea un monólogo que nadie escucha o entiende, o que suena totalmente ajeno a su realidad. Tiene sentido. No puedes hablar igual en un sermón tradicional que en un video de TikTok o un hilo de X, ex Twitter. Ni hablar. Pero precisamente al hablar de conectar, el texto introduce una tensión, una advertencia importante. El riesgo de quedarse solo en eso, en la conexión superficial. ¿Verdad? Exactamente. Este es un punto crítico que el texto identifica como el gran desafío histórico-pastoral de la evangelización digital. ¿Cuál es ese desafío? Consiste en ir más allá de la simple conexión, entendida como el intercambio rápido de información, los likes, los shares, la viralidad superficial, todo eso que conocemos, para buscar activamente la comunión. ¿Comunión? ¿Y cómo define esa comunión en contraste con la conexión? Suenan parecido, pero intuyo que no lo son. No, para nada. La comunión se describe como algo mucho más profundo, un encuentro genuino entre personas, basado en la solidaridad, la empatía, Ajá. y la construcción de relaciones significativas y duraderas. La visión ideal que propone el texto es que la interacción iniciada en el entorno digital no se agote ahí, que no quede en la pantalla. Que trascienda lo virtual. Exacto. Debe ser un puente, un catalizador para fomentar encuentros personales, para fortalecer la comunidad real, fuera de línea, y para impulsar un compromiso social concreto en el mundo físico. Interesante puente. De esta forma, se busca activamente contrarrestar uno de los peligros inherentes al ecosistema digital. El riesgo de fomentar una fe puramente individualista, ¿viste? Desvinculada de la comunidad palpable y de las necesidades sociales del entorno.
Una fe de burbuja. Algo así. El objetivo es que lo virtual potencie lo real, no que lo sustituya o lo debilite. Que sume, no que reste. Entendido. Entonces, si intentamos tejer todos estos hilos, el teológico, el tecnológico, el histórico, el pastoral, ¿cuál sería la conclusión principal que nos ofrece este material? ¿Cómo resumirías su argumento central sobre por qué predicar en redes? Fundamentalmente, el texto presenta la evangelización digital como un acto de doble fidelidad. Me gusta esa idea. Doble fidelidad. A ver. Por un lado, fidelidad al mandato original de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. La clave interpretativa aquí es que hoy, lo último de la tierra incluye ineludiblemente el vasto y densamente poblado continente digital. Es reconocer dónde está la gente hoy. Exactamente. No puedes ignorar dónde pasa la gente gran parte de su tiempo y de su vida social. Y la segunda fidelidad. Y por otro lado, es fidelidad a un patrón histórico consistente. La Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre ha buscado y utilizado los medios de comunicación a su alcance para cumplir su misión. Lo que vimos. Calzadas, imprenta, radio. Exacto. Desde las cartas de Pablo circulando por el imperio hasta los influencers cristianos de hoy, si querés. Por lo tanto, según esta perspectiva, no estamos ante una ruptura radical o una concesión a la moda, Sino ante la aplicación coherente de principios teológicos y una continuidad histórica adaptada al contexto comunicacional del siglo XXI. Es consistencia, digamos, en un nuevo escenario. Queda claro el argumento. Hemos explorado las razones teológicas, históricas y pastorales que este texto presenta para justificar y fomentar la presencia del mensaje cristiano en las redes sociales. Sí, un recorrido interesante. Vimos que lo enmarca no como una simple táctica moderna, sino como una extensión lógica de la Gran Comisión y como el capítulo más reciente de una larga historia de adaptación a los medios de cada época. Desde las calzadas romanas. Hasta esta nueva plaza pública digital. Tal cual. Sí. Y es notable cómo el material valora estos espacios digitales. No los ve meramente como canales de difusión, que también lo son, Claro. sino como territorios legítimos para una presencia auténtica y para posibilitar encuentros humanos reales, aunque mediados por la tecnología. Encuentros reales mediados, pero reales. Y subraya con fuerza ese desafío crucial. No conformarse con la conexión superficial, los likes y ya, sino aspirar a la comunión, buscando siempre que la interacción digital sirva como trampolín hacia relaciones más profundas y un compromiso tangible en el mundo real, que no quede solo en palabras virtuales. Un desafío enorme, sin duda, y para cerrar, una reflexión que nos deja esta exploración y que creo que va más allá del ámbito estrictamente religioso. A ver. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, esta idea de que el espacio digital funciona como una verdadera plaza pública contemporánea, un ambiente existencial donde pasamos tanto tiempo y definimos parte de nuestra identidad y relaciones. Que es bastante cierto, ¿no? Sí, parece innegable. La pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidad nos impone a todos los que participamos en ella? No solo a los que predican o comunican algo específico. A todos como usuarios, decís. Claro. ¿Cómo podemos, cada uno desde nuestro lugar, contribuir a que sea un espacio de diálogo más significativo, de construcción, en lugar de, lo que a veces vemos, un campo de batalla de polarización y división? Uf, qué preguntita para el final. Una pregunta que me parece vale la pena seguir pensando, ¿no? Totalmente. Nos la llevamos picando.